Vamos entonces ahora sí a iniciar. Esta parte de las desigualdades que vamos a estudiar viene hasta la parte de abajo del libro. ¿Ya se fijaron qué libro es? Es este. Cálculo, James Stewart, ¿sí? Funciones trascendentes tempranas. El libro que está en la página del Tecnológico, creo que es la 7ª edición, esta es la 6ª, pero tiene exactamente lo mismo, no va a haber ningún problema. Y la parte de desigualdades, les mando el nombre y todo eso por el grupo, ¿vale? Porque ya tenemos que empezar. Ya tenemos que empezar porque ustedes ya quieren que hagamos ejercicios, entonces pues si yo lo entiendo, ¿sí? En este libro, en la parte de abajo, en los apéndices, viene un resumen de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si se fijan, vean, es el apéndice A, hasta abajo, ¿ok? ¿Sí? Viene un resumen de los conceptos que ya estuvimos viendo, números, los tipos de números, el eje real, ¿se acuerdan? ¿Sí? Muy breve, muy breve. Ahora vamos a ver lo que eran los intervalos. Ya habíamos comentado que los intervalos son pedacitos del eje real, ¿sí o no? Y aquí vamos a trabajar con ecuaciones e inecuaciones. Las ecuaciones son igualdades entre expresiones algebraicas donde tenemos una variable, ¿verdad? Las inecuaciones son desigualdades entre expresiones algebraicas y también hay que encontrar la variable. El problema fundamental de las ecuaciones e inecuaciones es resolverla, encontrar su solución. Y ya vimos que en el caso de las ecuaciones, bueno, antes de adelantarme, no todas las ecuaciones o inecuaciones tienen solución, puede ser que no tengan, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que la solución sea números complejos, y ya dijimos que aquí vamos a chambear con los números reales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues ya caminó el asunto. Pero puede ser que ni siquiera complejas tengan solución. Ahí así, luego vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el problema fundamental de las ecuaciones e inecuaciones es encontrar su solución. En el caso de las ecuaciones, las soluciones son bien definidas, valores bien definidos, valores discretos. X igual a 5, X igual a 8, X igual a menos raíz de 2, etc. Y en las inecuaciones, esas soluciones son intervalos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y aquí vamos a trabajar mucho con inecuaciones. Ahora, esta tablita que viene también en su material que les compartí, vemos los intervalos. Los intervalos, que son partecitas, son segmentos del eje real, pueden ser de muchos tipos. Puede ser que contengan los extremos, ¿sí? Porque a fin de cuentas, un intervalo pues está definido por extremos, ¿sí o no? Porque es una parte del eje real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces puede ser que ese intervalo contenga o no contenga el extremo. Por ejemplo, cuando yo digo números mayores que 2, no estoy incluyendo el 2. Pero si digo números mayores o iguales que 2, sí estoy incluyendo el 2. ¿Sí se acuerdan de eso? Yo creo que todos lo vieron eso en la prepa, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces de esa forma tenemos intervalos cerrados, intervalos abiertos, ¿sí? Obviamente cerrados es cuando contiene los extremos, abiertos es cuando no. Semicerrados o semisabiertos cuando solamente incluye uno de los dos extremos. Y los intervalos, el eje real propiamente, pues que ese no tiene extremos, ¿verdad? Porque es todo el eje real. Entonces, aquí está esta tablita. Si se fijan, tenemos diferentes notaciones. Déjenme esconder esta cosa. A ver, ¿por qué no te vas? Bueno, me molesta tanto estas cosas. Yo no sé por qué no se quita esto. Bueno, ignorémoslo. Digo, como que hay que hacer con lo que es irrelevante, no ignorarlo. Aquí tenemos en esta tabla 3 situaciones. La notación, ¿sí?
el conjunto de descripción y la representación gráfica. ¿Vale? En la notación, si se fijan, estamos expresando un intervalo como una especie de par ordenado. Un par ordenado que puede estar entre paréntesis o entre corchetes. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? El número que está el primero, a la izquierda, es el extremo inferior. El que está a la derecha es el extremo superior. ¿Sí se entiende eso, verdad? Si es paréntesis, no lo coge. Si es corchete, sí lo coge. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la forma de representar un intervalo mediante un par ordenado. ¿Sí? Bien. El siguiente, que dice set description, conjunto descriptor, esto básicamente representa el intervalo como un conjunto, porque a fin de cuentas un intervalo es un conjunto de números. Si se fijan, los conjuntos se representan entre llaves, y esto se leería, por ejemplo, en el primer caso, como el conjunto de todas las x, tales que x es mayor que a, pero menor que b. Obviamente este es un intervalo abierto, porque no incluye a los dos extremos. Y lo que tenemos en la otra columna es la representación gráfica, ya en el eje real. ¿Sí? Si se fijan, ese intervalo está con color rojito. ¿Sí? ¿Y qué onda con los extremos? Porque son los que definen el intervalo. Si no coge el extremo, se pone punto blanco. Si sí lo coge, se pone punto negro o punto lleno. ¿Sí estamos de acuerdo? Muchos autores, en vez de utilizar puntitos llenos y puntitos claros, utilizan corchete paréntesis. Sí, también así se enseña a nivel bachillerato. Perfecto. Aquí tenemos estas reglas de las inecuaciones. Estas reglas de las inecuaciones es importante que las entendamos y las entendamos bien. ¿Sí? ¿Cuál les gusta más, el punto verde o el punto morado? No, el morado, quien tenga lentes no lo va a ver. Quien tenga lentes no lo ve. ¿Sí se fijan que quien tiene lentes no lo ve? Porque tiene filtro. Entonces, a ver, si se fijan, ojo, estas teorías, estas son axiomas. De hecho, ya los vimos. ¿Se acuerdan de este cuate, no? A ver rápidamente, ¿se acuerdan de esta? Que decía, yo tengo dos números donde uno de ellos es más grande que el otro. ¿Sí? Si a ambos miembros le sumo un mismo número, la desigualdad se conserva. ¿Sí se acuerdan que lo vimos el día de ayer? ¿Sí o no? Si se fijan, esta propiedad es esta que está aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? Y también vimos la de la multiplicación. En el caso de la suma no importa si es positivo o negativo, pero en la multiplicación, ¿qué pasaba? Que si era positivo no cambiaba la desigualdad, que si era negativo cambiaba. ¿Sí? Entonces, esa otra propiedad está aquí. ¿Ya se fijan? Entonces, ahí está resumida en esa tablita esas propiedades que vamos a utilizar para resolver inecuaciones, y por lo tanto tienen que estar perfectamente bien dominadas. ¿Sí? Ya saben, ustedes son bien abusados, bien inteligentes, bien listos, no va a haber ninguna broma. Lo de valor absoluto ya lo vimos, pero aquí hay una cosa interesante, este recuadrito rojo, porque ya vimos lo que era la definición de valor absoluto. Lo definimos como una función por partes. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Si yo les pregunto, quiero que me respondan, o por lo menos muevan la cabeza, porque si no quiere decir que estoy haciéndome güey. Ya salí. No, ya salí. Bueno, deja bajito. Esta es una propiedad muy importante. La raíz cuadrada de a cuadrado es igual al valor absoluto de a. Fíjense, esta es otra definición, por así decirlo, de lo que es el valor absoluto. ¿Sí? Es una definición que casi no se usa, pero que tiene mucha esencia, mucha importancia, mucho poder conceptual. Bien, aquí hay unas propiedades de los números con valor absoluto que también hay que dominar. ¿Sí? Ya vayan viéndolo, vean, es muy sencillo. El valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? ¿Sí o no? El valor absoluto de un cociente es igual al cociente de los valores absolutos siempre y cuando el denominador sea diferente de 0.
¿Sí? Y el valor absoluto de una potencia es igual a el valor absoluto de la potencia. ¿Sí o no? ¿Sí? Propiedades importantes. Bien, esta otra propiedad. Fíjense, supón que A es un número positivo, mayor que 0. Entonces, si el valor absoluto de X es igual a, significa que X es igual a más menos A. ¿Sí? Muy simple. ¿Sí? Porque acuérdense que el valor absoluto le quita el signo, entonces por eso que puede ser más menos. Luego, si el valor absoluto de X es menor que A, significa que ese número es menor que A, pero mayor que menos A. Aguas, estas ya empiecen a aprendérselas. Empiecen a aprendérselas. Si el valor absoluto es menor que A, entonces significa que A es menor que A, pero mayor que menos A. La otra también es importante. Si el valor absoluto de un número es mayor que A, significa que ese número es mayor que A o menor que menos A. O menor que menos A. ¿Sí? Ya. Ese es el que todavía se necesita. Luego dice desigualdad del triángulo. Esta desigualdad es muy importante. Fíjense bien, como que se parece. Déjenme utilizar otro plumón, porque ese ya está muy clarito, que este sí está bien. A ver, habíamos dicho que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. ¿Se acuerdan, sí o no? ¿Sí? Bueno, esto es un valor absoluto de una suma. ¿Será igual a esto? No. No. ¿Por qué? Porque aquí nos lo dice la desigualdad del triángulo. ¿Sí se fijan? No es igual, pero sí va a ser menor o igual. ¿Sí se fijan? Sí va a ser menor o igual. No va a ser igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, algo que probablemente no viene aquí, ni en el otro material que les compartí, es lo siguiente. Ya vimos lo que es el valor absoluto, ya vimos la definición, por ahí hemos estado viendo las propiedades, pero ¿cómo podemos utilizar una definición un poquito más entendible del valor absoluto? Y es muy simple. Y el valor absoluto se define como la distancia del número con respecto al cero. Acuérdense que en el eje real, ¿quién es la referencia? El cero. ¿Sí están de acuerdo? Es el cero. Entonces, vamos a suponer que yo quiero sacar el valor absoluto de 3. Yo sé que es 3. ¿Y por qué es 3? Porque 3 es la distancia de quién. Bueno, aquí ya me pasé. De 0 a 3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y también lo podemos ver así. ¿Sí? ¿Sí se fijan que el valor absoluto de menos 3 es la distancia de 0 a menos 3? Y el valor absoluto de 3 pues es la distancia de 0 a 3. O sea, podemos definir el valor absoluto como la distancia. Y esto es muy útil. Lo van a ver en álgebra lineal cuando vean el concepto de norma. ¿Sí? De norma o valor absoluto, por ejemplo, de un número complejo, van a ver qué es lo que mide. ¿Sí? Su distancia con respecto al origen. Pero obviamente en ese sentido, pues ya no va a ser el general, va a ser, por ejemplo, plano complejo. Pero se relaciona mucho con eso. Entonces sí es importante que empecemos a relacionar ¿cómo se llama? El valor absoluto con el concepto de distancia. ¿Sí? Y lo de la desigualdad del triángulo ahorita lo explicamos. Y ya vienen los ejercicios. ¿Sabe? Ya. Lo que ustedes deseaban, ¿sí? Aquí está. ¿Verdad? Dice, reescribe la expresión sin usar el símbolo de valor absoluto. Entonces agarra el signo del 1 al 2. Además se lo va a poner más grandote.
Nada más que, bueno, aquí le voy a poner conectar para ver si de esta forma se da. A ver cómo cancelo esto. Bueno. Creo que aquí está el tamaño. A ver, vamos a dejarle así, no perdamos el tiempo. Escójanse uno rápido. No escuché. No puedo porque te digo que aquí está para maximizar y no me permites. Voy a borrar aquí, por eso voy a borrar aquí, porque van a hacer esos ejercicios. Son estos. Pero con ese tamaño, chavo, no le puedo maximizar. ¿Alguien sabe cómo maximizar? Puede ser con el más, ¿verdad? Pero, a ver, creo que es así. No quiere. Sí, es que si le hacen la compa así como... ¿Windows más? A ver. No. Ah, sí, aquí está. Eso. Un aplauso a su compañera. Muy bien. ¿Sí se fijan? O sea, hijas. La voy a mover. Ahí está. Porque si la cierro, como que regresa. Sale, rápido. Rápido. ¿Cuál? ¿El 1? A ver. Dice, valor absoluto de 5 menos 23. Fíjense, me está diciendo que reescriba esa expresión sin valor absoluto. Tengo que quitarlo. ¿Sí están de acuerdo? Lo tengo que quitar. ¿Cómo lo quito? Bueno, pues obviamente aquí haría la operación, ¿no? ¿Cuánto es valor absoluto de 5 menos 28? Pues es el valor absoluto de, perdón, es 23. Es el valor absoluto de menos 18, ¿no? Y entonces, ¿cuánto es esto? 18. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Así de fácil. Ahora. ¿El negativo va a pasar como positivo? Claro. Ok. Sí, porque es valor absoluto. Nada más el chiste. Sí, eso es valor absoluto, bueno. ¿Lo vimos ayer, sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora fíjense bien. Este cuate, fíjense, les voy a demostrar la desigualdad del triángulo. Porque esto se parece a esto. ¿Sí o no? Sí. Eso se parece a eso. ¿Y esto se parece a quién? A la desigualdad del triángulo. ¿Sí están de acuerdo que la desigualdad del triángulo es así? ¿Sí o no? ¿Lo acabamos de ver? ¿Sí o no? Esa es la desigualdad del triángulo. Y ya lo acomodé para que se pareciera a la aplicación de la desigualdad del triángulo. Entonces, si yo aplico aquí la desigualdad del triángulo, ¿están de acuerdo que sería así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Y fíjense, vamos a demostrar la desigualdad del triángulo. Aquí ya no le pongo menor o igual, aquí ya le voy a poner igual porque voy a calcular esto. ¿Sí queda claro? Entonces vamos a valor absoluto de 5. 5. Más valor absoluto de menos 28. 28. ¿Cuánto me da? 33. ¿Qué significa? Que 33 es mayor o igual que esto que es ¿quién? 18. ¿Sí se entiende? A ver, otro. A ver, ayúdanos a hacer el 8. ¿El qué? El 8. Pero para la desigualdad del triángulo. Para la desigualdad del triángulo, porque al final 18 es menor o igual. O sea, Porque esto, ¿quién es? Ya lo calculamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, aquí ya estoy aplicando la desigualdad del triángulo y estoy sacando esto. Y esto me da 33 y estoy viendo que sí se cumple. O sea, ¿esto quién es? 33. 33 es mayor o igual que esto que es 18. Pero puso 28. Y era 23. No, 5 menos 23 es... Pero abajo puso 28. Ah, ya. Sí. Ya.
Entonces aquí es 28 y aquí va a ser 28. Sí, es que... Ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Rápido, otro. El 8. El 8. A ver, dice, valor absoluto de x menos 2 si x es mayor que 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, ¿cuál voy a aplicar aquí? Fíjense bien, ¿cuál voy a aplicar ahí? Propiamente la definición. ¿Cuál es la definición? Fíjense bien. La definición es así. Aunque creo que el libro también la pone así, pero están de acuerdo que es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque las variables son mudas. ¿Sí o no? Si A es mayor que 0 y menos A, si A es menor que 0. ¿Sí están de acuerdo que es exactamente lo mismo? No importa. Bien. Entonces, si se fijan que este se parece a esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Nada más que ahora, ¿cuál quieren que usemos? ¿Esta o esta? La que sea. Es lo mismo, la primera. Nada más que aquí x es x menos 2. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, si yo aplico la definición de valor absoluto, acuérdense que el que hace el cambio, ¿quién es? El 0. ¿Sí o no? Sí, porque lo que está a la derecha del 0 lo va a hacer más. Lo que está a la izquierda del 0 lo multiplica por menos. Por eso el libro me está dando este dato. Si x es mayor que 2. Entonces, si x es mayor que 2, significa que x menos 2 va a ser ¿qué? A ver, lo voy a poner así para que me entiendan. Fíjense, esto es bien sencillo. Nada más voy a aplicar esto. Nada más lo voy a aplicar. Entonces, abro mis cochecitos y digo x menos 2 si x menos 2 es mayor o igual que 0 y menos x menos 2 si x menos 2 es menor que 0. ¿Sí se fijan que estoy aplicando esto mismo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, le voy a poner aquí un igual y voy a volver a abrir las llaves. ¿Por qué? Porque aquí tengo que hacer operaciones. Aquí, sí pasa igual, pero donde voy a hacer operaciones es aquí. ¿Sí? A ver, ¿están de acuerdo que esto es así? Sí, porque les voy a hablar como les decía su profe de la prepa. Está restando, pasa sumando. ¿Sí o no? Está restando, pasa sumando. Ya dijimos que bueno, esto mejor lo voy a dejar para el rato, pero sí se entiende, ¿no? Ahora, así se los explicaron en la secundaria, primaria, prepa, pero lo correcto es sumo ambos miembros menos 2, sumo ambos miembros menos 2, y entonces el 2 en el primer miembro se cancela y me va a quedar sumo ambos miembros 2, ¿sí? Sumo ambos miembros 2. Mira, fíjate cómo es una de las propiedades que acabamos de ver, que hasta les puse aquí, que no cambiaba el sentido de la desigualdad, ¿sí o no? ¿Y por qué le sumo 2? Pues para que se cancele y me quede x mayor o igual que 2, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, esa es la forma correcta. Aunque en la primaria, secundaria, prepa te decían, suma pasa restando, resta pasa sumando, pero es un lenguaje coloquial para que lo entiendas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque te tenían que explicar así. El pensamiento, la capacidad de pensar cuando estás chico todavía no permite que entiendas muchas cosas. Entonces imagínate, si tu profesor te digas que por el axioma tal y todo eso en la primaria, pues vas a odiar las matemáticas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué pasó, pues, joven? ¿Ya te acordaste? ¿Sí? Y que sí, pero sí que te llamas los mates, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que esto es así, ¿no? Ahora acá, ¿cómo es?
menos x menos 2. Esto es, a ver, ¿sí me entienden? ¿Sí o no? Por la ley de los signos. Si x es menor que 2. ¿Sí están de acuerdo? La misma propiedad. ¿Sí o no? Entonces, fíjense bien, ¿qué me dice el libro? Si x es mayor que 2, entonces, ¿cuál de estas dos opciones es? Es esta. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, ¿qué significa? Que el resultado pues es x menos 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Ustedes van a decir, ¿que no era más fácil nada más hacerlo positivo? Pues sí, pero tenemos que aplicar valoración. Porque vamos a resolver otras ecuaciones y ahí sí es importante que veamos cosas, pues todo como debe de ser. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya le borro? Bueno, de todas formas, si bueno, sí anoté. Sí está grabada la clase, ¿no? A ver. Si no, como para los datos de la clase. Sí, mira, ahí se está grabando. ¿Qué es el carro? Mira. 16. Sí, nada más aquí el problema es lo del audio. Sí, o sea, no sé qué pasó, y el problema es que si pierdo tiempo en estar viendo y todo eso, no vamos a acabar. Miren, lo que pasa es que en esta iba a bajar el software nuevo, la autorización, pero no hay internet. Ahorita no hay internet, ¿se fijan? Sí, no hay internet. Entonces era lo que iba a hacer. Y desde hace como una semana. Nosotros sí tenemos los de los profesores, sí, pero ahorita no tenemos ni los profesores. No sé si les estén dando mantenimiento a... ¿No han tenido internet ustedes? ¿No? ¿Y en los videos no se escucha nada? ¿O... Sí, sí se escucha, pero si yo me alejo, se atenúa la... porque es una cámara web. A ver, se supone que el internet para los alumnos tienen que darles una clave de Wi-Fi. ¿Sí la tienen o no? Sí. Entonces, sí han tenido internet, sí ha habido internet. Pero no avisaron. Ayer sí, 3 días no funciona. Ah, bueno, pues entonces empiecen a ver que les digan por qué. ¿Sí? A ver, vamos a hacer estas son las buenas. Ya son desigualdades. Vamos a comenzar con desigualdades lineales. ¿Por qué se llaman desigualdades lineales? Porque la variable está elevada a 1, es como una ecuación lineal. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a hacer una de 3 al 16. Rápido. 3 al 16. En orden. Rápido, por favor. 16. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esta inecuación? Resolverla. Encontrar los valores de x que la satisfagan. ¿Sí? Si se fijan, esta desigualdad es lineal, porque la variable está elevada a la 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante el pasaje de términos. Despejar la x. Y para despejar la x, pues bueno, ya sabemos lo que nos habían dicho en la primaria, secundaria, prepa. Está sumando, pasa restando, resta, pasa sumando, multiplica, pasa dividiendo. Pero es un lenguaje coloquial para que entendieran las cosas. Lo correcto es mediante los axiomas. Entonces, ¿qué hago primero? Primero, acuérdense la jerarquía, hay una jerarquía entre las operaciones. Tengo que quitar ese 4, para quitar ese 4 aplico el axioma del inverso aditivo, y el inverso aditivo de 4 es menos 4, entonces sumo el menos 4 a ambos miembros, ¿verdad? ¿Sí o no? Allí está.
Y entonces voy paso por paso, lo que va a pasar es que se va a cancelar y me va a quedar menos 3x mayor o igual que 2. Luego tengo que quitar ese 3, aplico el axioma del inverso multiplicativo, ¿verdad? ¿Quién es el inverso multiplicativo de menos 3? Menos 1/3, multiplico ambos miembros por menos 1/3, pero como estoy multiplicando por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí se fijan? Y entonces me va a quedar que x menor o igual que menos 2/3. Entonces la solución, el conjunto solución, son todos los números menores o iguales de menos 2/3. Eso lo podemos poner con par ordenado. Fíjense bien. Es más, yo les voy a recomendar, si quieren, que primero lo hagan de forma gráfica. Si lo hago de forma gráfica, aquí tengo el eje real. ¿Quién es el extremo? Menos 2/3. Pero es un extremo superior porque son todos los números menores o iguales que él. Entonces va a ser extremo superior. Van a ser todos estos números. Aquí pues le pongo una flechita indicando que son todos hacia allá, todos los menores que él. Como cojo el extremo, le pongo punto lleno o corchete, ¿sí? Y ya una vez teniendo esto, pues ya podemos decir, a ver, el extremo inferior es menos infinito. El menos infinito siempre es abierto. Cuando sea el menos infinito, infinito siempre es abierto. Entonces es de menos infinito y el superior es cerrado porque si lo coge y entonces sería así, exactamente. Muy sencillo, ¿sí o no? Aquí tal vez lo engorroso es que aquí aplicamos los axiomas. ¿Sí? Ustedes dirían, pues lo paso sumando, lo paso multiplicando. ¿Cómo va a ser en el examen? Bueno, en el examen lo pueden poner como quieran. Gracias. Entonces, les comentaba, ¿cómo lo pueden hacer en el examen? Como quieran. Si lo quieren hacer como expresión en la prepa, adelante. Yo lo voy a hacer con los axiomas. Yo entiendo que ustedes lo pueden hacer de la otra forma, por la rapidez, ¿sí? Pero lo importante es que entiendan que son por axiomas, ¿sí? Y que te lo explicaron de forma coloquial para que entendieran las cosas, porque eras pequeño. Por eso es que siempre el conocimiento hay edades para. Hay edades para. A los niños no les puedes enseñar ciertas cosas. ¿Sí? Hay una evolución para que se vaya formando ese conocimiento, ¿no? Porque de otra forma entonces te vas a confundir. Aguas. Bien. Pues agárrense otro. A ver, agárrense a uno de estos que tiene que tiene variables en ambos miembros. Puede ser el 17, 18. 17, 18. ¿Por qué los de acá no? Porque esos tienen 3 miembros. ¿Sí? Tienen 3 miembros, esos son de 2. A ver, rápidamente. Entonces, 17, 18. ¿Cuál? 17. A ver. Es 2x más 1 menor que 5x menos 8. Sale. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ustedes ya saben cómo. Dejar las variables en un miembro, ¿sí o no? Todas las variables en un miembro. Generalmente es el primero. Entonces yo voy a pasar todas las variables al primer miembro. Entonces este se queda aquí. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que quitar ese 1 del primer miembro y tengo que quitar el menos 5x del segundo miembro. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues sumo. ¿Por qué sumo el inverso aditivo? Pues porque está sumando. ¿Qué es el equivalente? Al estar sumando pasa a restar. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? Ya paremos un poco rápido ahorita porque ya es hora. Ya se acabó, ¿verdad? A ver, ¿están de acuerdo con eso?
¿Sí o no? Y entonces me va a quedar menos 3x menor que menos 9. Luego, ¿cómo quito ese menos 3? Tengo que multiplicar ambos miembros por menos 1/3. Al hacerlo, ¿qué sucede? Va a cambiar el sentido de la desigualdad. Fíjense cómo aquí ya le puedo poner igual, ¿verdad? O sea, esto es igual a... Sí, pero no. Y entonces es igual a ¿quién? A 3. O sea, ¿qué dices que mayor que 3? ¿Sí? ¿Sí o no? X es mayor que 3. Entonces, ¿qué pasa? El extremo es 3. Son todos los números mayores que él. Fíjense, mayores. Entonces es abierto. El otro era cerrado, porque eran mayores o iguales. Perdón, menores o iguales. Entonces, como es abierto, le ponemos punto en blanco. Son todos estos los números. Y en forma de par ordenado, el extremo inferior es 3, no lo cojo. Y el superior es infinito. Y por definición el infinito no se coge. El infinito tiene que ser abierto. ¿Sí? ¿Sí o no? Aquí nos faltó en el otro ejercicio en forma de conjunto, yo lo voy a poner. En forma de conjunto serían todas las x tales que x es mayor que 3. ¿Sí? O sea, hay que ponerlo en forma de conjunto. ¿Sí? Que es la otra definición. ¿Sí o no? Bueno, pues desafortunadamente se nos ha acabado la clase. Ya no pudimos hacer más ejercicios, pero sí se marcan para lunes, ¿no? Sí, o sea, pues es que así es el tiempo, ¿no? O sea, muy cruel. Pero, bueno, les voy a compartir bien la portada del libro. Yo les había dicho que iba a buscar el link en la plataforma de la página de TED para que lo tengan. Y los que pasen buen fin de semana, pónganse a estudiar bien por favor el material, ¿sí? Estamos ahí en contacto. Que pasen buen fin de semana. Nos vemos.